¿Sabían que la misma historia puede cambiar completamente dependiendo de quién la cuente? Sí, es curioso. A veces pensamos que los hechos son solo eso, hechos, pero en realidad todo depende de la perspectiva. Totalmente, y eso es justo lo que vamos a mostrar hoy. Vamos a analizar tres historias muy diferentes, pero que tienen algo en común. Según quien la cuente, el significado cambia por completo. Así que, más que contar la verdad, vamos a ver cómo las historias se construyen, se reinterpretan y a veces se usan para explicar o justificar ciertas realidades. Empezamos entonces. Primero contamos las tres historias y luego hacemos el análisis entre los cuatro conceptos: tradiciones historiográficas, subjetividad, historia crítica y presentismo. Voy a contar la historia de Annie U, que es clave para entender el nacimiento del psicoanálisis. Fue el primer caso clínico que Sigmund Freud y Joseph Freud analizaron en estudios sobre la histeria, en 1895. Annie, cuyo verdadero nombre era Bertha Pappenheim, sufría de síntomas como parálisis, afasia y alucinaciones. Freud aplicó el método catártico, donde Annie relataba recuerdos traumáticos y, al hacerlo, sus síntomas parecían aliviarse. Esto sentó las bases de la técnica de asociación libre, que Freud desarrolló después. Pero lo interesante aquí es que, aunque Freud afirmó que Annie se curó completamente, investigaciones posteriores, como menciona Hottersale en la historia de la psicología en 2004, muestran que sus síntomas continuaron durante años. Y ahora voy yo con la primera historia personal. Esta es sobre los estereotipos de género que todos vivimos de niños. A muchos de nosotros nos enseñaron que las niñas debían ser delicadas, vestir de rosa y bailar, mientras que los niños tenían que ser fuertes, jugar fútbol y evitar cualquier comportamiento afeminado. Según el libro Psicología y Género de Barbera y Martínez Veloch de 2004, este tipo de crianza influye profundamente en la construcción de nuestra identidad, creando inseguridades que incluso ahora seguimos enfrentando. Así es, y eso conecta bien con la historia de la abuela de Valentina. ¿Nos cuentas tú? Claro, mi abuela sufrió mucho maltrato por parte de su esposo, quien no le ayudaba ni económica ni emocionalmente con sus hijas. Su suegra apoyaba a su esposo a pesar de sus infidelidades y violencia. Finalmente, mi abuela tuvo el valor de divorciarse. Crió sola a sus hijas, que ahora son profesionales, y nunca volvió a casarse, dedicándose completamente a su familia. Aunque a pesar de todo lo que logró, ella sigue creyendo que en la vida hay que sufrir ciertas cosas, lo que ha marcado a nuestra familia. Pero lo importante es que las generaciones siguientes hemos decidido romper ese patrón y ver la vida de otra manera, aprendiendo de su valentía y también de sus miedos. Bueno, ahora viene la parte interesante, el análisis y la comparación. Si empezamos por las tradiciones historiográficas, vemos cómo cada una está influenciada por el contexto cultural de su época. Sí, por ejemplo, en el caso de Annie U, el psicoanálisis nació en un contexto europeo del siglo XIX, donde la histeria femenina era vista como un misterio médico. Freud y Freud interpretaron los síntomas de Annie como manifestaciones de deseos reprimidos, algo muy propio de la tradición clínica de la época. Pero, como menciona García Vega en Breve Historia de la Psicología en 2003, esta narrativa reflejaba más las creencias de los médicos que la realidad de las pacientes. Y en los estereotipos de género, la tradición cultural nos enseña desde pequeños a cumplir ciertos roles, como señala Moya Gujarro y Cañamares Torrijos en libros Álbum que desafían los estereotipos de género, de 2020. Estas tradiciones se perpetúan desde la infancia a través de los medios y la educación. Con la historia de mi abuela también vemos esto de la tradición familiar y social de aguantar el maltrato simplemente por el bien de la familia. Eso estaba muy arraigado, y romper con eso fue un acto valiente que iba contra todo lo que se esperaba de una mujer de su época. Ahora hablemos de la subjetividad. Aquí se vuelve aún más claro cómo cada historia tiene múltiples versiones. Claro, en el caso de New, la versión que conocemos es la que Freud y Freud decidieron contar, centrada en sus interpretaciones médicas y psicoanalíticas, pero como menciona Müller en Historia de la Psicología en 1963, esa narrativa ignoró completamente la voz de Bertha Pappenheim, quien años después se convirtió en una activista, dejando atrás el papel de paciente histérica. Y en los estereotipos de género, la subjetividad está como cada uno de nosotros ha vivido esa realidad de manera distinta. Pero lo que permanece es la sensación de tener que cumplir roles impuestos, algo que, como menciona Barbera en 2004, afecta profundamente nuestra autopercepción y bienestar emocional. La historia de tu abuela también es un claro ejemplo de subjetividad. Si ella contara su propia historia, probablemente se enfocaría más en el miedo que siente por sus seres queridos, mientras que desde afuera, yo lo veo como un acto enorme de valentía y resiliencia. Pasando a la historia crítica, aquí es donde cuestionamos esas narrativas. Exacto. En el caso de New, una mirada crítica nos permite ver no solo el impacto del psicoanálisis, sino también las limitaciones de interpretar a las personas únicamente desde sus síntomas. Algo que Hellinger, en el 2012,
Menciona al hablar de cómo los traumas familiares pueden ser malinterpretados o minimizados. Y en los estereotipos de género, cuestionar esas narrativas nos ayuda a entender que esos roles son construcciones sociales, no verdades absolutas, algo que Moya Guijarro y Cañamares en 2020 enfatizaron mucho. Tu abuela es un ejemplo perfecto de historia crítica. Su decisión de divorciarse y salir adelante sola fue una ruptura total con la narrativa tradicional de que una mujer debe soportar el maltrato por el bien de la familia. Y ustedes, sus nietos, aprendieron de eso para no repetir ese patrón. Finalmente, el presentismo. Es imposible no ver el caso de Ana O. desde nuestros valores actuales, donde entendemos la salud mental de manera mucho más amplia y menos estigmatizada. Sí, y en los estereotipos de género, el presentismo se ve claramente. Hoy cuestionamos esos roles de género que hace décadas se consideraban normales, y eso cambia completamente nuestra percepción de esas historias. Y en la historia de mi abuela creo que el presentismo nos ayuda a ver su decisión como algo valiente y necesario, mientras que en su tiempo era visto como algo escandaloso o egoísta. Ahora nosotros podemos ver su historia como un aprendizaje y una advertencia para no repetir patrones dañinos. Que en conclusión, contar una historia nunca es solo contar hechos, es interpretar y cuestionar y a veces reescribir. Y eso es lo que hace tan interesante estudiar la historia de la psicología y nuestras propias historias personales. Porque al final todas las historias, ya sean clínicas, culturales o familiares, nos enseñan algo sobre cómo vemos el pasado y cómo eso define nuestro presente.